Hubo una mujer en las Escrituras cuyo nombre casi nadie recuerda. Fue prometida al héroe de Israel, pero su padre rompió esa promesa por celos. Vio cómo su hermana se casaba con el hombre que debió ser suyo, y cuando todo parecía haber terminado, cuando había aprendido a vivir con la pérdida, el destino le arrebató lo único que le quedaba: sus 5 hijos, ejecutados por orden del mismo hombre que una vez le fue prometido. Esta es la historia de Merab, la hija olvidada de Saúl, cuya vida fue un altar de sacrificios que nunca pidió hacer. Hay silencios que pesan más que las palabras, hay promesas que se rompen con más violencia que las espadas, y hay mujeres cuyas historias quedaron enterradas bajo el polvo de las batallas de los hombres. Merab era una de ellas. Creció entre cortinas de púrpura y lámparas de aceite, en un palacio donde cada decisión se tomaba en nombre de Dios, pero donde el corazón del rey se oscurecía día tras día. Era la hija mayor de Saúl, el primer rey de Israel, el hombre que Dios había ungido para liberar a su pueblo. Pero ser hija del ungido no la protegió del dolor. Al contrario, la colocó en el centro de una tormenta que ni siquiera podía comprender. Desde niña, Merab aprendió que su vida no le pertenecía. Aprendió que las princesas no eligen, obedecen, que los matrimonios no se hacen por amor, sino por alianzas, que el corazón debe callarse cuando el deber habla. Y aunque su espíritu era fuerte, aunque en sus ojos brillaba la misma determinación que en los de su padre, sabía que su destino sería decidido por otros. Salmos 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Merab y su hermana menor, Mical, compartían más que sangre, compartían secretos susurrados en la oscuridad, risas escondidas tras las columnas del palacio, y la certeza silenciosa de que, aunque el mundo fuera duro, siempre se tendrían la una a la otra. Pero había algo más en el aire del palacio, algo que Merab percibía pero no podía nombrar. Su padre cambiaba. El hombre que había sido valiente y decidido ahora se encerraba en largas noches de insomnio. Sus ojos se perdían en la distancia, sus palabras se volvían cortantes, y aunque los sirvientes susurraban sobre espíritus malignos y desobediencia a Dios, Merab solo veía a un hombre que se desmoronaba bajo el peso de una corona que ya no sabía cómo llevar. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Las Escrituras no mienten. El favor divino se había retirado, y en su ausencia, la oscuridad encontró su morada. Fue en medio de esa oscuridad que llegó la luz. Un joven pastor de Belén, de mejillas sonrosadas y manos ásperas por el cayado, entró al palacio llevando un arpa. Su nombre era David, y cuando sus dedos tocaban las cuerdas, algo sucedía. El tormento se calmaba, el rey respiraba, y por unos instantes el palacio volvía a ser un lugar donde se podía vivir sin miedo. Merab lo vio desde el primer día. Vio cómo su padre, el hombre más poderoso de Israel, se rendía ante la música de un muchacho. Vio la humildad en los ojos de David, la reverencia con la que se inclinaba, la paz que irradiaba sin siquiera intentarlo, y algo en su corazón, algo que había permanecido dormido durante años, comenzó a despertar. No era amor, no todavía, era curiosidad, era asombro, era la pregunta inevitable. ¿Quién es este joven que calma tormentas con una canción? Pero la calma nunca dura. La paz es siempre preludio de la guerra. Y pronto, el nombre de David resonaría en todo Israel, no por su música, sino por su valor. Los filisteos habían acampado en el valle de Ela. Su campeón, un gigante llamado Goliat, desafiaba cada mañana al ejército de Israel. Medía 6 codos y 1 palmo de altura. Su lanza era como un rodillo de telar, y su voz retumbaba como trueno. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 8 y 9. Las palabras del gigante sembraron terror en el corazón de los soldados. Incluso Saúl, el rey guerrero, dudaba.
Pero David no dudó. Merab lo supo antes de que llegara la noticia oficial. Lo supo por el tumulto en el campamento, por los gritos de júbilo que atravesaban las colinas, por la manera en que los mensajeros corrían hacia el palacio, con los ojos desorbitados y las voces entrecortadas. David había matado al gigante, con una piedra y una honda, con fe y precisión, con la certeza absoluta de que Jehová pelea por los suyos. Cuando lo vieron regresar, la cabeza de Goliat en su mano, el pueblo estalló en cánticos. Las mujeres salían de las ciudades danzando, tocando panderos y cantando. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Y en ese momento, todo cambió, porque Saúl escuchó ese cántico. Escuchó cómo su nombre venía primero, pero cómo el de David resonaba más alto. Y en su corazón, donde debió haber gratitud, nació algo oscuro, algo venenoso, algo que crecería hasta destruirlo todo: envidia. Merab vio cómo su padre apretaba los puños, vio cómo su rostro se endurecía, y aunque no lo comprendía del todo, sintió que algo terrible había comenzado, algo que la arrastraría a ella también. Porque esa misma noche, Saúl hizo una promesa. Delante de toda la corte, declaró que daría a su hija mayor en matrimonio al hombre que había vencido al filisteo. Y Merab, que nunca había pedido ser parte de ese juego, de repente se encontró en el centro del tablero, prometida a un héroe, destinada a un hombre que hacía temblar a gigantes. Pero las promesas de los hombres son frágiles, y las promesas de un rey atormentado, aún más. Hay momentos en la vida en que el corazón se atreve a soñar, momentos en que la esperanza se abre paso entre las grietas del deber y susurra: tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. Merab vivió uno de esos momentos. La promesa estaba hecha, delante de los ancianos, delante de los comandantes del ejército, delante del pueblo. Su padre había declarado que ella sería de David. Y aunque Merab sabía que los matrimonios reales no nacen del amor, sino de la estrategia, algo en su interior se permitió imaginar. Imaginó conversaciones bajo las estrellas, imaginó escuchar esas melodías que calmaban al rey, pero esta vez dirigidas solo a ella. Imaginó una vida junto a un hombre que no temía a gigantes, pero que se arrodillaba ante Dios con humildad. Durante días, el palacio se llenó de preparativos. Las sirvientas hablaban en susurros sobre vestidos y ceremonias. Los consejeros discutían sobre la dote y las alianzas que este matrimonio fortalecería. Y Merab, en medio de todo ese bullicio, guardaba silencio, observaba, esperaba, pero había algo que ella no veía, algo que sucedía en las sombras, en las habitaciones privadas del rey, donde la luz de las lámparas temblaba como la cordura de Saúl. El rey no dormía, caminaba por los pasillos en la oscuridad, murmurando para sí mismo. Las palabras de las mujeres danzantes resonaban en su mente como una maldición. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 8 y 9. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10.000, y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. La envidia es un veneno que se disfraza de prudencia. Saúl comenzó a convencerse de que David era una amenaza, que su popularidad creciente era el preludio de una traición, que entregarle a su hija sería darle un paso más hacia el trono. Y entonces el rey cambió de opinión. No hubo anuncio oficial, no hubo explicaciones. Simplemente una mañana los preparativos se detuvieron, las conversaciones se silenciaron, y Merab fue llamada a la presencia de su padre. La sala del trono estaba vacía, excepto por Saúl, sentado en su silla tallada, con la mirada perdida en algún punto del muro. Cuando Merab entró, él ni siquiera la miró. «Te casarás con Adriel de Mehola», dijo con voz plana, sin emoción, como quien ordena que se sacrifique un cordero. Merab sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero padre, la promesa a David...» «David no es digno de ti», interrumpió Saúl, y ahora sí la miró.
Sus ojos estaban vacíos, pero su voz temblaba de rabia contenida. Adriel es un hombre leal, un hombre de noble linaje. Eso es lo que necesitas. No hubo discusión, no hubo apelación. Las decisiones del rey son absolutas, incluso cuando son injustas. Merab salió de esa sala con el corazón destrozado, no por amor a David, porque apenas lo conocía, sino porque en ese momento comprendió una verdad terrible. Ella no era una hija, era una herramienta, una pieza en el tablero de su padre. Y las piezas no eligen, solo se mueven según la mano que las controla. Los días siguientes fueron un borrón de dolor silencioso. Merab cumplió con su deber. Sonrió cuando debía sonreír. Asintió cuando debía asentir. Pero por dentro, algo se había quebrado. Y entonces, en medio de su duelo privado, escuchó algo que convirtió su dolor en algo aún más profundo. Mical, su hermana menor, había expresado su amor por David. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, lo cual le pareció bien. Le pareció bien. Al mismo hombre que había roto su promesa con Merab, ¿ahora le parecía bien entregar a Mical? La respuesta era simple y cruel. Saúl veía en este nuevo matrimonio una oportunidad, no para honrar a David, sino para destruirlo. Pidió como dote 100 prepucios de filisteos, esperando que David muriera en el intento. Pero David no murió, regresó victorioso, y la boda se celebró. Merab estuvo presente en la ceremonia, vio a su hermana radiante, vio a David sonreír, y sintió en su pecho una mezcla de emociones tan compleja que ni siquiera podía nombrarla. ¿Era celos? ¿Era alivio? ¿Era dolor por lo que pudo haber sido? Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Merab se aferró a esas palabras como un náufrago se aferra a un madero, porque en ese momento la fe era lo único que le quedaba. Su propia boda con Adriel fue un evento sin alma. Hubo música, hubo banquete, hubo invitados, pero no hubo alegría. Adriel era un hombre bueno, respetuoso, incluso amable, pero no era lo que su corazón había imaginado, aunque fuera por un instante. Y así comenzó su vida como esposa, una vida de cumplir roles, de mantener apariencias, de encontrar pequeños momentos de paz en medio de un matrimonio que nunca eligió. Pero el destino de Merab aún no había terminado de escribirse. Lo peor estaba por venir, y cuando llegara, llegaría con una violencia que ni siquiera las escrituras pueden suavizar. Porque Merab daría a luz a 5 hijos, 5 vidas que iluminarían sus días oscuros, 5 razones para levantarse cada mañana, y un día, esos 5 hijos le serían arrebatados por el mismo hombre al que una vez fue prometida. El tiempo no cura todas las heridas. A veces, solo las entierra lo suficientemente profundo como para que podamos seguir respirando. Merab aprendió a vivir con la promesa rota. Aprendió a sonreír en las cenas familiares, mientras Mical y David se miraban con esos ojos que ella nunca tendría con Adriel. Aprendió a ser la hija perfecta, la esposa obediente, la princesa que nunca causaba problemas. Pero por dentro, guardaba preguntas que nunca se atreve a pronunciar. ¿Por qué su padre la usó así? ¿Por qué Dios permitió que su corazón se ilusionara solo para ser aplastado? ¿Por qué las mujeres siempre pagan el precio de las guerras de los hombres? Adriel no era cruel. De hecho, era todo lo contrario. Era paciente, considerado, un hombre que respetaba su silencio y no exigía lo que ella no podía dar. Con el tiempo, Merab encontró en él algo parecido a la compañía. No era pasión, no era el fuego que imaginó con David, pero era estabilidad, era seguridad, era un puerto en medio de la tormenta que era la corte de Saúl. Y luego llegaron los hijos, uno tras otro. 5 varones nacieron de su vientre, 5 voces que llenaron su casa de vida, 5 pares de manos que se aferraban a sus vestidos, 5 razones por las que el dolor del pasado comenzó, finalmente, a sanar. Merab los amaba con una ferocidad que la sorprendía,
Los amaba de la manera en que solo una madre que ha conocido la pérdida puede amar. Cada risa era un tesoro, cada abrazo era una oración de gratitud. En sus hijos, Merab encontró lo que nunca tuvo en su matrimonio, una razón propia para existir. Los crió en la fe de Israel, les enseñó los salmos que su padre había olvidado, les habló del Dios que liberó a su pueblo de Egipto, que abrió el Mar Rojo, que prometió nunca abandonarlos. Les enseñó a orar, a confiar, a esperar en Jehová. Salmos 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pero mientras Merab construía su pequeño refugio de paz, el reino se desmoronaba. Su padre, Saúl, se hundía cada vez más en la paranoia. Su obsesión con David había crecido hasta convertirse en locura. Intentó matarlo varias veces. Lanzó una lanza contra él mientras tocaba el arpa. Envió soldados a su casa en medio de la noche. Y cuando nada funcionó, David huyó. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 1. David huyó de Nayot en Ramá, y vino y dijo delante de Jonatán: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad, o cuál mi pecado contra tu padre, para que él busque mi vida? La pregunta de David resonaba en el aire. ¿Qué había hecho, excepto ser leal? ¿Cuál era su pecado, excepto ser amado por el pueblo? Merab observaba todo esto desde la distancia. Ya no vivía en el palacio, ya no era parte de los consejos del rey, pero las noticias llegaban, siempre llegaban, y cada noticia era más oscura que la anterior. Jonatán, su hermano, el único que parecía mantener la cordura, intentaba mediar entre su padre y su amigo David, pero era como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. Y entonces estalló la guerra. Los filisteos se levantaron una vez más, esta vez más fuertes, más organizados, y Saúl, a pesar de su debilidad mental, tuvo que marchar al frente, porque eso era lo que hacían los reyes: luchaban, morían, eran recordados. Merab supo, antes de que llegara la noticia, que algo terrible había sucedido. Lo sintió en el aire, lo vio en los rostros de los mensajeros que pasaban por su casa sin detenerse. Lo escuchó en el silencio que se extendió sobre la tierra como un manto de luto. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 2. Y los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Sus hermanos, muertos. Versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan». Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Su padre, caído por su propia mano. El dolor que Merab sintió fue diferente al de antes. No era la tristeza de una promesa rota, era el vacío de ver cómo todo lo que conocía se derrumbaba. Su familia, la dinastía que debía gobernar Israel para siempre, había sido borrada en un solo día. Lloró por sus hermanos, especialmente por Jonatán, el único que siempre fue amable, el único que intentó mantener la paz. Lloró por su padre, a pesar de todo, porque era su padre. Y lloró por Israel, porque ahora estaba sin rey. Pero el luto no dura para siempre. Los reinos no pueden quedarse sin gobierno. Y el profeta Samuel, antes de morir, había ungido a otro: David. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. El hombre que debió ser su esposo, el hombre que se casó con su hermana, el hombre que su padre intentó matar 1000 veces, ahora era rey. Merab no sentía rencor. Había pasado demasiado tiempo para eso, pero sentía algo más complejo. Sentía la ironía amarga del destino. Sentía cómo su vida había sido un puente entre dos eras, y ella había sido sacrificada en el cruce. Aún así, tenía a sus hijos, y mientras los tuviera, podría soportar cualquier cosa, pero había una deuda pendiente, una deuda de sangre, y pronto, muy pronto, esa deuda vendría a cobrar. Los primeros años del reinado de David fueron años de consolidación, de guerras, de tratados.
de establecer un reino que pudiera durar. Merab observaba desde lejos, criando a sus hijos en la quietud de Meola, lejos de las intrigas de la corte. Pero ninguna distancia es suficiente cuando el pasado te persigue. Un día llegaron noticias que helaron la sangre de todos los que habían estado cerca de Saúl. Había una hambruna en la tierra. 3 años consecutivos sin lluvia. Los campos se secaban, el ganado moría, el pueblo clamaba, y David, como buen rey, buscó el rostro de Jehová. La respuesta que recibió fue tan antigua como terrible. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por su casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. Los gabaonitas, un pueblo que Josué había jurado proteger siglos atrás, un pueblo que Saúl, en su celo mal dirigido, había intentado exterminar. Y ahora Dios pedía cuentas. David hizo lo que cualquier rey haría. Llamó a los gabaonitas y preguntó: ¿qué haré por vosotros, o con qué haré expiación para que bendigáis la heredad de Jehová? Versículo 4. Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros pleito por plata ni por oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré por vosotros. Versículo 6. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová. 7 hombres, 7 descendientes de Saúl, para pagar por los pecados del padre. Cuando la noticia llegó a Merab, no lo creyó al principio. Pensó que era un error. Pensó que alguien había malinterpretado las palabras, porque nadie que conociera a David podría creer que haría algo así. Pero no era un error. David, el hombre de los salmos. David, el que bailaba delante del arca. David, el ungido de Jehová. Había accedido a entregar 7 hombres para apaciguar una deuda de sangre. Y entre esos 7 estaban los 5 hijos de Merab. Versículo 8. Mas tomó el rey a 2 hijos de Rizpa, hija de Aja, los cuales ella había dado a luz a Saúl, a Armoni y a Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había dado a luz a Adriel, hijo de Barzilai Meolatita. Hay un error en el texto. Algunos manuscritos dicen Mical, otros dicen Merab, pero la verdad no está en los nombres escritos por escribas humanos, está en el dolor, y el dolor era de Merab, porque fueron sus hijos, los que ella parió, los que amamantó, los que educó en la fe, los que cantaban los salmos con ella antes de dormir. 5 varones, entregados a los gabaonitas, para ser ahorcados en el monte. No hubo juicio, no hubo defensa, solo la sentencia fría de una deuda que debía pagarse. Merab suplicó. Por primera vez en su vida, olvidó toda dignidad, toda compostura, y suplicó. Cayó de rodillas ante los mensajeros, les rogó que intercedieran, les ofreció su propia vida a cambio. Pero las deudas de sangre no se pagan con súplicas, se pagan con sangre. Adriel intentó pelear, intentó esconder a sus hijos, pero ¿cómo escondes a 5 jóvenes cuando el rey mismo ordena su entrega? ¿Cómo luchas contra la justicia divina, aunque esa justicia parezca crueldad? Y así, una mañana, los soldados llegaron. Merab vio cómo tomaban a sus hijos de las manos, vio cómo sus ojos la buscaban, llenos de miedo, buscando protección que ella no podía dar. Vio cómo su esposo, el hombre fuerte y silencioso, se derrumbaba sobre sus rodillas, incapaz de detenerlos. Y entonces, en medio de ese horror, Merab hizo algo que nadie esperaba. Se quedó en silencio, no por resignación, sino porque en ese momento comprendió algo que ninguna teología podría enseñarle. Hay dolores tan profundos que no tienen palabras. Hay injusticias tan grandes que ni siquiera Dios parece responder. Versículo 9. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al principio de la siega de la cebada, los primeros días de la siega. Cuando la tierra debería celebrar vida, celebró muerte. Merab no fue al monte, no pudo, no tenía la fuerza para ver lo que sabía que sucedería.
Pero cuando todo terminó, cuando los cuerpos de sus 5 hijos colgaban sin vida bajo el cielo que nunca lloró por ellos, Merab hizo algo que quedaría grabado en la memoria de Israel. Se quedó a cuidar sus cuerpos. Hay una clase de dolor que no se llora, que no se grita, que simplemente se lleva, como una piedra atada al cuello, hundiéndote lentamente en un mar del que no hay regreso. Merab conoció ese dolor. No podía dejar que los cuerpos de sus hijos fueran devorados por las aves. No podía permitir que las bestias del campo profanaran lo que alguna vez había sido su alegría. Así que hizo lo que ninguna madre debería tener que hacer. Se quedó con ellos. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Entonces Rizpa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni bestias del campo de noche. Aunque el versículo menciona a Rizpa, la otra mujer que perdió a sus hijos ese día, el espíritu de vigilia era el mismo. Merab y Rizpa, 2 madres unidas por el luto más profundo, se convirtieron en guardianas de los muertos, extendieron tela de cilicio sobre las rocas, se sentaron bajo el sol abrasador del día y bajo el frío mordiente de la noche. Ahuyentaban a las aves con gritos, espantaban a los chacales con piedras, y cuando las fuerzas les fallaban, se quedaban despiertas simplemente para estar allí, para que sus hijos no estuvieran solos ni siquiera en la muerte. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, desde el principio de la siega de cebada hasta que llegaron las lluvias. Y durante todo ese tiempo, Merab no pronunció una sola palabra de acusación contra David. No maldijo al rey, no cuestionó la justicia de Dios, simplemente cumplió con el último deber que le quedaba como madre: permanecer. Job 1, versículo 21. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Podía Merab decir esas palabras? ¿Podía bendecir el nombre de un Dios que permitió que sus hijos murieran por pecados que no cometieron? ¿Podía confiar en un plan divino que parecía tan cruel? No lo sabemos. Las Escrituras no nos dan sus palabras, solo nos dan su acción, y a veces las acciones hablan más fuerte que cualquier teología. La noticia de lo que Merab y Rizpa estaban haciendo se extendió por todo Israel. La gente hablaba con asombro y tristeza de las 2 madres que custodiaban los cuerpos de sus hijos bajo el cielo abierto. Algunos llevaban comida, otros agua, pero nadie podía hacer nada para aliviar el peso que ellas cargaban. Finalmente, la noticia llegó a David, el rey que había ordenado la ejecución, el hombre que una vez fue prometido a Merab, el ungido de Jehová que ahora gobernaba Israel con justicia y misericordia. ¿Qué sintió David cuando supo? ¿Remordimiento? ¿Justificación? ¿Pena por una mujer que había sido parte de su pasado de maneras tan complejas? Las Escrituras nos dicen lo que hizo, no lo que sintió. Versículo 12 al 14. Entonces fue David, y tomó los huesos de Saúl, y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-san, donde los habían colgado los filisteos, el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, y llevó de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Cela. David dio sepultura a los muertos, no porque los gabaonitas lo exigieran, no porque la ley lo requiriera, sino porque 2 madres le recordaron algo que había olvidado en medio de su pragmatismo político, que detrás de cada decisión real hay corazones humanos que sangran. Para Merab, el entierro fue tanto un alivio como una despedida final. Ahora sus hijos descansarían en la tierra de sus padres, ahora podrían dormir en paz, pero ella nunca volvería a dormir igual, porque hay dolores que no sanan, heridas que no cierran, preguntas que nunca encuentran respuesta. ¿Por qué sus hijos? ¿Por qué no otros descendientes de Saúl? ¿Por qué David eligió precisamente a los hijos de Merab, la mujer a quien una vez fue prometido? ¿Fue coincidencia? ¿Fue justicia divina? ¿O fue la cruel ironía de un destino que nunca dejó de perseguirla? No lo sabemos,
Y tal vez Merab tampoco lo supo. Lo que sí sabemos es esto. Después del entierro, Merab regresó a su casa vacía, a los cuartos donde sus hijos jugaban, a la mesa donde comían, a la sinagoga donde oraban juntos, y tuvo que aprender a vivir en un mundo donde todo le recordaba lo que había perdido. Lamentaciones 3, versículos 32 al 33. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Merab se aferró a esas palabras, porque si no lo hacía, ¿qué le quedaba? El silencio de una casa que alguna vez estuvo llena de vida es un silencio que tiene peso, que oprime el pecho, que hace que cada respiración sea un esfuerzo consciente. Merab vivió en ese silencio durante meses. Adriel intentaba consolarla. Pero ¿qué palabras existen para una pérdida así? ¿Qué abrazo puede llenar el vacío de 5 ausencias? Con el tiempo, él también se retiró a su propio duelo, y la casa se convirtió en un lugar donde 2 personas vivían juntas, pero completamente solas. Merab no volvió a la corte. No tenía razón para hacerlo. Mical, su hermana, había perdido el favor de David por burlarse de él cuando danzaba delante del arca. La dinastía de Saúl estaba prácticamente extinta, y Merab, la hija olvidada, prefería permanecer en las sombras. Pero el dolor tiene una manera de transformar a las personas. Puede destruirlas, o puede revelar una fortaleza que ni siquiera sabían que poseían. Merab eligió no destruirse. Comenzó a visitar a las viudas de Meola, a las mujeres que habían perdido a sus esposos en las guerras de Saúl y de David, a las madres que habían enterrado a sus hijos, y en sus ojos vio reflejado su propio dolor. No les predicaba, no les decía que todo pasa por una razón ni que Dios tiene un plan, porque esas palabras, aunque verdaderas, son vacías cuando el dolor es fresco. Simplemente se sentaba con ellas, compartía su pan, lloraba cuando ellas lloraban, y en ese silencio compartido encontraba algo parecido a la sanación. Salmos 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La sanación no llegó de repente. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de retrocesos. Hubo días en que Merab no podía levantarse de la cama, días en que el peso del duelo era tan grande que apenas podía respirar. Pero hubo otros días en que el sol salía y por un momento ella podía apreciar su belleza sin sentirse culpable. Días en que podía sonreír ante un recuerdo de sus hijos sin que esa sonrisa se convirtiera inmediatamente en lágrimas. Y poco a poco, Merab comenzó a reconstruir algo parecido a una vida. No era la vida que había imaginado, no era la vida que merecía, pero era suya. Empezó a enseñar a las niñas de Meola. Les enseñaba a tejer, a cocinar, a recitar los salmos. Les hablaba de la historia de Israel, de Abraham y Sara, de Moisés y Miriam, de Débora y Ruth. Les enseñaba que las mujeres, aunque a menudo olvidadas en las crónicas de los reyes, eran fundamentales en el plan de Dios. Y en esas jóvenes, Merab encontró un nuevo propósito. No podía traer de vuelta a sus hijos, pero podía honrar su memoria viviendo una vida que valiera la pena, una vida de servicio, de compasión, de fe, a pesar de todo. Isaías 61, versículos 2 y 3. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Merab no olvidó, nunca olvidaría, pero aprendió a llevar su dolor de una manera que no la destruyera. Aprendió que la fe no significa la ausencia de preguntas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. Los años pasaron. David consolidó su reino, conquistó Jerusalén, trajo el arca a la ciudad, estableció una dinastía que duraría generaciones, y en todo ese tiempo Merab vivió su vida lejos de los reflectores de la historia. Pero su historia no era menos importante, porque la fe no se mide en victorias públicas, se mide en la capacidad de levantarse cada mañana cuando todo tu ser quiere quedarse en la cama, se mide en la decisión de amar,
incluso cuando el amor ha traído tanto dolor. Se mide en la voluntad de confiar, incluso cuando Dios parece estar en silencio. Un día, ya anciana, Merab se sentó al atardecer y miró hacia el oeste, donde el sol se hundía en el horizonte. Y por primera vez en muchos años sintió algo parecido a la paz. No era la paz de quien tiene todas las respuestas, era la paz de quien ha aprendido a soltar las preguntas. Sus hijos habían muerto, eso nunca cambiaría, pero habían vivido, y ella los había amado, y ese amor, aunque terminara en tragedia, era real y bueno y digno. Salmos 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Merab había esperado, había confiado, y aunque el camino había sido más oscuro de lo que jamás imaginó, había encontrado luz al final. No la luz de un final feliz de cuento de hadas, sino la luz de una fe probada y refinada en el fuego del sufrimiento. La vejez tiene una manera de suavizar los bordes afilados del resentimiento. El tiempo, aunque no borra las cicatrices, les permite integrarse en la piel hasta que se convierten en parte de quienes somos. Merab vivió lo suficiente para ver cómo Israel prosperaba bajo el reinado de David, cómo el reino se expandía y fortalecía, y en algún lugar de su corazón envejecido encontró espacio para algo que nunca pensó que sentiría: comprensión, no justificación. Nunca podría justificar la muerte de sus hijos, pero comprensión de que David, como Saúl, como ella misma, era un ser humano atrapado en fuerzas más grandes que él, un hombre tratando de equilibrar la justicia divina con la misericordia humana. Y a veces, en ese equilibrio, hay víctimas inocentes. Las noticias de la corte seguían llegando a Meola. Merab se enteró del pecado de David con Betsabé, de la muerte de Urías, del hijo que murió como consecuencia, y en su corazón no sintió satisfacción vengativa, sintió tristeza, porque reconoció en esa historia un patrón familiar, el de los seres humanos quebrados intentando navegar un mundo que no siempre tiene sentido. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El perdón de Dios hacia David fue completo, pero las consecuencias de sus acciones siguieron resonando. Su hijo murió, su familia se desintegró en violencia y traición, y el rey que había sido llamado conforme al corazón de Dios tuvo que vivir con el peso de sus decisiones. Merab entendió eso mejor que nadie, porque ella también vivía con el peso de las decisiones de otros, y había aprendido que el perdón no elimina las consecuencias, pero hace posible seguir viviendo a pesar de ellas. Perdonó Merab a David. Las Escrituras no lo dicen, pero podemos imaginar que, en algún momento, tuvo que tomar esa decisión, no por David, sino por ella misma, porque el resentimiento es una carga que solo pesa sobre quien lo lleva. Y Merab había cargado suficientes pesos en su vida. Efesios 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no es un sentimiento, es una decisión de soltar el derecho a la venganza, de confiar en que Dios es justo, incluso cuando nosotros no vemos esa justicia manifestarse. Merab tomó esa decisión, y al hacerlo, encontró una libertad que ni siquiera sabía que era posible. Los últimos años de su vida fueron tranquilos. Adriel había muerto, dejándola viuda. Sus hermanos estaban muertos. Su padre estaba muerto. Sus hijos estaban muertos. En términos humanos, Merab estaba completamente sola. Pero había aprendido algo fundamental, que la soledad y el aislamiento no son lo mismo, que se puede estar rodeado de personas y sentirse solo, o se puede estar solo y sentirse acompañado por la presencia de Dios. Salmos 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Merab había caminado por ese valle, no una vez, sino muchas veces, y en cada ocasión había encontrado que Dios estaba allí, no siempre de maneras evidentes, no siempre de maneras que tenían sentido, pero estaba. Una tarde, sentada en la puerta de su casa, una joven del pueblo se acercó a ella. Estaba llorando. Acababa de perder a su primer hijo en el parto. Merab la recibió sin palabras, simplemente abrió sus brazos, y la joven, esta extraña que apenas la conocía, se derrumbó en su abrazo y lloró como solo puede llorar quien acaba de perder lo más preciado. Y Merab la sostuvo, como había deseado que alguien la sostuviera a ella. Después de un largo tiempo, cuando las lágrimas se calmaron, la joven susurró: «¿Cómo lo soportas? ¿Cómo sigues viviendo después de perder tanto?». Merab guardó silencio por un momento. Luego, con una voz suave pero firme, respondió: «No lo soportas, lo llevas, día a día, respiración a respiración, y algunos días son tan pesados que apenas puedes dar un paso, pero das ese paso de todos modos, y un día, meses o años después, te das cuenta de que has caminado más lejos de lo que creías posible, no porque seas fuerte, sino porque Él es fiel». Esas palabras se convirtieron en un legado. Las mujeres de Mehola las repetían unas a otras en tiempos de pérdida. Y así, aunque el nombre de Merab casi desapareció de las crónicas oficiales de Israel, su espíritu vivió en las vidas de aquellos a quienes tocó, porque la verdadera grandeza no se mide en palacios conquistados o batallas ganadas, se mide en corazones sanados y esperanzas restauradas. La memoria es selectiva, la historia aún más. En las crónicas oficiales de Israel, Merab es apenas una nota al pie, una princesa que fue prometida a David, pero que terminó casándose con otro. Los detalles de su sufrimiento, el horror de perder a sus 5 hijos, la vigilia de meses sobre sus cuerpos, todo eso quedó enterrado bajo las hazañas de los reyes y las guerras de las naciones. Pero Dios no olvida, y en las páginas de las Escrituras, aunque breves, el testimonio de Merab permanece como un recordatorio de que Dios ve a los olvidados, que conoce a los quebrantados, que recuerda a aquellos que el mundo prefiere ignorar. Lucas 1, versículos 48 al 49. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Estas son las palabras de María, siglos después, pero podrían haber sido las palabras de Merab, porque ella también fue una sierva humilde. Ella también experimentó tanto el favor como el dolor de estar conectada al plan de Dios. La diferencia es que la historia de María fue recordada y celebrada. La historia de Merab fue casi olvidada. Pero en el reino de Dios, las jerarquías humanas se invierten. Los primeros serán últimos, los olvidados serán recordados, y aquellos cuyas lágrimas nadie vio, esas lágrimas están guardadas en el frasco de Dios. Salmos 56, versículo 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cada lágrima que Merab derramó por la promesa rota, cada lágrima sobre los cuerpos de sus hijos, cada lágrima en las noches solitarias de su vejez, todas están contadas, todas están registradas, ninguna se perdió. Y eso es lo que hace que su historia sea sagrada, no porque terminara bien en términos humanos, sino porque testimonia una verdad fundamental, que Dios está con los quebrantados. Salmos 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Merab vivió esa verdad, no como una doctrina abstracta, sino como una realidad diaria. En los días en que no podía orar, cuando las palabras se le atascaban en la garganta, descubrió que Dios escucha el silencio, que los gemidos que no se pueden expresar son oraciones tan válidas como los salmos más elocuentes. Romanos 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Este fue el consuelo de Merab en sus días más oscuros. Cuando no tenía fuerzas para orar, el Espíritu oraba por ella. Cuando no podía encontrar palabras, Dios entendía su silencio. Y así, en medio del dolor insoportable, descubrió una intimidad con Dios que nunca habría conocido de otra manera. No porque Dios causara su dolor, sino porque en medio de ese dolor, Él se reveló como el Dios que sufre con nosotros. Esta es una verdad difícil de aceptar. Queremos un Dios que previene el sufrimiento, no uno que lo acompaña. Queremos milagros de rescate, no la gracia de la resistencia. Pero la fe madura comprende que a veces la mayor demostración del amor de Dios no es eliminarnos del horno, sino caminar con nosotros a través de él. Daniel 3, versículo 25. Él respondió y dijo: «He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses». Merab no fue rescatada del horno, pero en medio del fuego no estaba sola. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de que la fe no es la ausencia de sufrimiento, sino la confianza en medio de él. Que la esperanza no es la certeza de un final feliz, sino la seguridad de que Dios es bueno, incluso cuando las circunstancias no lo son. Y ese testimonio, aunque casi olvidado por la historia, resuena a través de los siglos para todos aquellos que se encuentran en sus propios valles de sombra. Porque si Merab pudo sobrevivir, si pudo encontrar significado después de perder todo, si pudo confiar en Dios después de que Él permitiera lo impensable, entonces hay esperanza para todos nosotros, no la esperanza barata de que nada malo nos sucederá, sino la esperanza profunda de que, cuando lo malo suceda, no estaremos solos, que Dios es fiel, que Él redime, que Él restaura, tal vez no en esta vida, tal vez no de las maneras que esperamos, pero al final, cuando todo sea revelado, veremos que ninguna lágrima fue desperdiciada, que ningún dolor fue en vano, que todo, incluso las cosas más oscuras, estaba tejiendo un tapiz de redención más hermoso de lo que podríamos imaginar. Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Los últimos días de Merab fueron tranquilos. No hubo dramáticos deathbed revelations ni reconciliaciones cinematográficas. Solo la quietud de una vida que había corrido su curso, una vida que había conocido tanto la belleza como el horror, y que había aprendido a sostener ambos sin quebrarse completamente. Se dice que los ancianos, cuando se acercan al final, comienzan a ver con más claridad. Las preocupaciones triviales se desvanecen, las heridas antiguas pierden su aguijón, y lo que queda es una perspectiva destilada, purificada por el tiempo y el sufrimiento. Merab alcanzó esa claridad. Miraba hacia atrás a su vida, no con amargura, sino con una especie de asombro solemne, asombro de que hubiera sobrevivido, asombro de que, a pesar de todo, su fe permaneciera, asombro de que Dios, quien parecía tan ausente en los momentos más oscuros, en realidad nunca la había abandonado. Podía ver ahora cómo cada pieza encajaba en un mosaico más grande, no de la manera que ella habría diseñado, nunca de esa manera, pero de una manera que, vista desde la distancia, tenía una coherencia misteriosa. Su promesa rota con David, su matrimonio con Adriel, sus 5 hijos, su pérdida. Todo había formado parte de un camino que la había llevado más profundamente hacia Dios de lo que cualquier vida cómoda habría hecho. Esto no significa que el sufrimiento fuera bueno. El sufrimiento nunca es bueno en sí mismo. Pero Dios tiene una capacidad asombrosa de redimir incluso las cosas más rotas. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Merab amaba a Dios, incluso cuando no lo entendía, incluso cuando parecía cruel, incluso cuando el silencio del cielo era ensordecedor, y de alguna manera, misteriosamente, todas las cosas, incluso las más terribles, habían trabajado juntas para formar en ella un carácter que no podría haberse forjado de otra manera. No era un carácter perfecto. Seguía teniendo días de duda, noches de preguntas, momentos en que la antigua herida palpitaba con dolor renovado. Pero era un carácter que había sido probado en el fuego y no había sido consumido. Un carácter que había mirado a la oscuridad a los ojos y había decidido seguir creyendo en la luz. Una tarde, poco antes de su muerte, una de las jóvenes a las que había enseñado vino a visitarla. Encontró a Merab sentada junto a la ventana, mirando el atardecer. «Maestra», dijo la joven, «todos en el pueblo hablan de tu sabiduría, de tu fe, de cómo has soportado tanto. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo hiciste?» Merab sonrió suavemente. Sus ojos, ahora nublados por la edad, todavía tenían un brillo. «No hay secreto», respondió, «solo una decisión que tienes que tomar cada día, a veces cada hora, a veces cada minuto, la decisión de confiar, no porque entiendas, no porque tenga sentido, sino porque Él es Dios y tú no lo eres». «Pero, ¿y si la confianza no cambia nada?», preguntó la joven. «¿Y si sigues sufriendo de todos modos?». «Entonces sufres», dijo Merab simplemente, «pero no sufres sola, y no sufres sin propósito, y no sufres sin esperanza. Esa es la diferencia». La joven asintió lentamente, absorbiendo las palabras. «¿Alguna vez te arrepentiste?», preguntó en voz baja. «¿Alguna vez deseaste que tu vida hubiera sido diferente?». Merab guardó silencio por un largo momento. La pregunta tocaba el núcleo de todo lo que había vivido. Finalmente habló. «Todos los días, durante años, todos los días deseé que las cosas hubieran sido diferentes. Pero ahora, al final, me doy cuenta de algo. Si mi vida hubiera sido diferente, yo sería diferente. Y no sé si me gustaría esa otra versión de mí, tanto como he llegado a aceptar esta. El dolor me quebró, pero también me abrió. Me hizo más compasiva, más humilde, más dependiente de Dios. Y aunque nunca habría elegido este camino, ahora que lo he recorrido, no sé si lo cambiaría. Porque este camino me llevó a Él de maneras que la comodidad nunca habría hecho». Hebreos 12, versículos 10 y 11. «Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad». Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La joven se fue ese día con lágrimas en los ojos, pero también con algo nuevo en el corazón, una comprensión de que la vida no siempre es justa, pero que la fe hace posible vivir incluso en la injusticia. Merab murió poco después, en paz, rodeada no de familia biológica, porque toda había muerto, sino de la familia espiritual que había construido a lo largo de los años. Las viudas, las huérfanas, las quebrantadas. No hubo gran funeral, no hubo lamentos oficiales. La historia de Israel continuó sin detenerse a notar su partida. Pero en el cielo, creemos, hubo una celebración, porque una hija fiel había llegado a casa, una mujer que había soportado más de lo que cualquiera debería soportar y que lo había hecho con gracia y fe. Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: «Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen». Las obras de Merab las seguían, no obras de grandeza pública, sino obras de amor silencioso, de fe perseverante, de esperanza contra toda esperanza. Y esas son las obras que perduran. Siglos después de la muerte de Merab, un rabino reflexionaba sobre su historia, intrigado por el breve mencionar en las Escrituras de esta mujer que perdió tanto
Se preguntaba por qué Dios había permitido que su historia fuera preservada, aunque fuera en fragmentos, y llegó a una conclusión. Merab representa a todos los olvidados, a todos aquellos cuyas historias no se cuentan en los libros de historia, a todos los que sufren en silencio mientras el mundo celebra a otros. Su historia es un recordatorio de que Dios ve lo que nosotros no vemos, que valora lo que nosotros descartamos, que recuerda a los que nosotros olvidamos. En el reino de Dios no hay personas insignificantes, no hay sufrimientos desperdiciados, no hay lágrimas sin propósito. Primera de Corintios 1, versículos 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Merab era todo eso, débil en los ojos del mundo, menospreciada, olvidada, pero escogida por Dios para enseñar una lección que los poderosos nunca podrían enseñar. La lección de que la fe verdadera no se mide en victorias, sino en resistencia, no en ausencia de dolor, sino en la decisión de confiar a través del dolor. Hoy, miles de años después, su historia sigue hablando. Habla a la madre que perdió un hijo, al esposo cuya esposa lo dejó, al trabajador que fue despedido injustamente, a todos aquellos que se preguntan si Dios realmente ve, si realmente se preocupa. Y la respuesta de Merab, susurrada a través de los siglos, es: sí, Él ve, Él se preocupa, y aunque no siempre interviene de las maneras que esperamos, nunca nos abandona. Deuteronomio 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esta fue la promesa que sostuvo a Merab, la misma promesa que sostiene a todos los que se atreven a confiar cuando todo parece perdido. Entonces, ¿qué aprendemos de la vida de Merab? Aprendemos que la obediencia a Dios no garantiza una vida fácil, que la fe no es un escudo contra el sufrimiento, que puedes hacer todo bien y aún así perder todo. Pero también aprendemos que en medio de la pérdida, Dios permanece, que su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, que su amor no vacila cuando nuestra fe tiembla. Aprendemos que el propósito no siempre se revela en esta vida, que algunas preguntas no tendrán respuesta hasta la eternidad, y que está bien vivir en esa incertidumbre, sostenido solo por la convicción de que Dios es bueno. Aprendemos que la redención es real, pero no siempre es inmediata, que la sanación es posible, pero no siempre es completa, que podemos vivir con cicatrices y aún así florecer, y aprendemos que nuestras historias, incluso las más rotas, tienen valor, que nuestro dolor, cuando es ofrecido a Dios, puede convertirse en consuelo para otros, que nuestras lágrimas, cuando son compartidas, pueden traer sanación. Segundo de Corintios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este fue el legado final de Merab: no conquistas, no reinos, sino consuelo, la capacidad de sentarse con los quebrantados y decir: yo también estuve allí, y sobreviví, y tú también sobrevivirás. Hoy, cuando lees su historia, tal vez te veas reflejado en ella, tal vez tú también has tenido promesas rotas, tal vez tú también has perdido lo que más amas, tal vez tú también te preguntas si Dios realmente está ahí, y la vida de Merab te susurra: sigue adelante, da un paso más, respira una vez más, porque Dios es fiel, y aunque el camino sea oscuro, no estás caminando solo. Salmos 23, versículos 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Merab encontró esos pastos delicados,
no en ausencia de dolor, sino en medio de él. No porque evitara el valle de sombra de muerte, sino porque descubrió que incluso allí el pastor estaba con ella. Y esa es la esperanza que su historia ofrece. No la esperanza de escapar del sufrimiento, sino la esperanza de sobrevivirlo. No la promesa de respuestas fáciles, sino la certeza de una presencia fiel. No importa lo que hayas perdido. No importa cuán rota esté tu vida. No importa cuán oscura parezca la noche. La historia de Merab te recuerda que hay un Dios que ve, que conoce, que se preocupa y que nunca, nunca te abandonará. Que esa verdad sea tu ancla, tu roca, tu esperanza, porque si Merab pudo confiar en medio de lo imposible, tú también puedes. Y al final, cuando todo sea revelado, verás que cada lágrima tenía propósito, que cada dolor estaba tejiendo algo hermoso, que Dios es, y siempre fue, fiel. Amén. Señor, en la inmensidad de tu amor y tu misericordia, nos acercamos a ti inspirados por la historia de Merab, cuya vida fue un testimonio de coraje y fe inquebrantable. A través de las pruebas y las pérdidas, ella encontró la manera de seguir adelante, transformando su dolor en un legado de esperanza y compasión. Te pedimos que nos guíes en nuestros momentos de dificultad, que nos ofrezcas tu luz en los días oscuros y que nos enseñes a encontrar paz en medio de la tormenta. Danos la fortaleza para enfrentar nuestras propias batallas con la dignidad y la gracia que Merab mostró. Ayúdanos a recordar que no estamos solos en nuestras luchas, que tu presencia sea un constante recordatorio de amor y apoyo. Concede a nuestros corazones la sabiduría para aprender de nuestras experiencias, para crecer a través de nuestras pruebas y para compartir esa sabiduría con aquellos a nuestro alrededor. Que la historia de Merab nos inspire a vivir con empatía, a actuar con justicia y a amar con profundidad. Que nuestra fe sea siempre un faro que ilumine nuestro camino, guiándonos a través de los desafíos hacia un futuro de renovada esperanza y propósito. En tu nombre sagrado, amén. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste reflejado en el dolor de Merab o en su fe perseverante, no te vayas sin dejar tu palabra de esperanza en los comentarios. Escribe una sola palabra que represente lo que Dios está haciendo en tu vida en medio de la prueba. Confío, resisto, creo, espero. Suscríbete a este canal para más historias bíblicas que iluminan la oscuridad. Activa la campanita para no perderte ningún relato de fe y redención. Y recuerda, tu historia, como la de Merab, importa. Tus lágrimas están contadas. Tu dolor tiene propósito. Y Dios nunca te ha abandonado. Que encuentres paz en cada paso de tu camino. Bendiciones.